Moisés, en este capítulo 18 de Génesis, nos escribe acerca de la aparición que Dios se le hace a Abraham. Al igual que en el capítulo anterior, Dios se aparece a Abraham en el encina de Manré en esta ocasión, y entonces está sentado en la tienda en el calor del día y ve a tres hombres que están parados frente a él. Entonces, al verlos, él corre rápidamente a ofrecerles que vengan al lugar donde él está para que se laven los pies, para que coman pan, y entonces él les va a preparar algo para que puedan alimentarse. Esta es la forma de hospitalidad muy común del Medio Oriente, que busca manifestar la piedad a través de esta hospitalidad. Entonces le dice a Sara que prepare unas cosas mientras él también prepara unas cosas y se sienta con ellos a conversar. Estos hombres le preguntan dónde está Sara, tu mujer, y él le dice que está en la tienda. Entonces le dicen el propósito de haber venido, que es revelarle que el próximo año, en ese mismo tiempo, Sara iba a tener un hijo. Sara se encontraba escuchando detrás de la tienda acerca de lo que estaban hablando. Y como Sara y Abraham ya eran muy ancianos, Sara se ríe para sus adentros al pensar si acaso ella, con la edad que tiene, al igual que Abraham, podrían ser padres. Recuerden que esto había sucedido ya en el capítulo anterior. Abraham se había reído y había manifestado su incredulidad, al igual como Sara lo estaba haciendo ahora. Y estos hombres, que como nos dice la escritura es el Señor, es una teofanía, preguntan en el verso 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Y ahí le señala que va a venir el próximo año en ese tiempo y tendrá un hijo. Sara se asusta o tiene miedo porque ellas le dicen que se había reído y ella niega que se había reído, pero ellos le dicen sí, te habías reído. Dios le dice sí, te habías reído. Entonces manifiestan con esto la incredulidad que ella tenía ante lo que iba a acontecer. Luego los hombres le manifiestan o le revelan lo que va a hacer Dios con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dice en el verso 17, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces le empieza a manifestar y le empieza a contar lo que va a suceder. Luego de eso, al saber Abraham lo que va a suceder con estas ciudades de Sodoma y Gomorra, empieza a tener una conversación con el Señor. Una conversación que tiene que ver con la intercesión que Abraham quiere mostrar frente a las ciudades. Lo primero que le pregunta en el verso 23, ¿es verdad destruirás al justo junto con el impío? Y empieza a interceder por estas ciudades. Lo primero que quiere manifestar Abraham es la preocupación por el nombre de Dios para que Dios sea visto siempre como alguien justo, que no destruye al justo con el impío. Entonces comienza esta conversación e intercesión con Dios para decirle, bueno, si encontramos en estas ciudades 50 justos, ¿vas a destruir esta ciudad? Y Dios le dice, no, si hallo 50 justos en esta ciudad, no lo haré. Luego va bajando, ¿cierto? Y les dice, si encuentras 45, ¿va a destruir esta ciudad? Dios dice, no, no lo haré. Si encuentras 40 justos, ¿va a destruir esta ciudad? No, no lo haré. Si encuentras 30, si encuentras 20, si encuentras 10 y así va descendiendo. Es probable que Abraham aquí tuviera en su mente a Lot y a su familia, sabiendo que vivían en ese lugar y sabiendo que podían encontrarse y ser juzgados por el Señor debido a que estaban en ese mismo lugar. Esto, hermanos, nos lleva a las siguientes meditaciones. Primero, que esta teofanía, esta aparición del Señor a Abraham para revelarle su plan, nos muestra lo misericordioso que Dios ha sido con Abraham al haberlo escogido, al haber reafirmado su pacto y nuevamente reafirmado su pacto ahora, diciéndole la promesa del hijo que viene Isaac. Pero la actitud de Abraham, al ver a estos tres hombres, los cuales el Señor, como nos dice la Escritura, él describe varias veces cómo corre para atenderlos. Uno puede ver la forma apresurada incluso que tiene al decirle a Sara, al preparar ciertas cosas, al preocuparse de que vengan. Y esto nos muestra la hospitalidad de Abraham. La hospitalidad refleja la piedad que hay en Abraham y en Sara. Esto lo recuerda incluso el autor de Hebreos cuando nos dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles en Hebreos 13:2. La hospitalidad, hermanos, debe ser una marca muy importante entre nosotros los cristianos en un mundo cada día más caído, más pecaminoso, más malvado, más individualista, que no les importa nada más
sino su propia vida. La hospitalidad manifestaba esta piedad, sabiendo que en el mundo antiguo no había un lugar donde llegar, no había un lugar donde hospedar, no había hoteles, no había lugares donde descansar. Si yo me quedaba en la calle prácticamente estaba muerto. Aún hoy, aunque hay esas cosas en nuestra cultura, nosotros como cristianos debemos manifestar la hospitalidad, debemos manifestar la bondad, así como Abraham y Sara manifestaron en ese momento. Mostramos esa hospitalidad, muestra esa hospitalidad a tu hermano, muestra esa hospitalidad a los extranjeros, muestras esa hospitalidad a los desconocidos. Es una de las cosas que podemos meditar. Otra de las cosas que podemos meditar aquí es que la incredulidad es algo que está siempre en nosotros, constantemente alrededor de nosotros la hospitalidad se encuentra. Perdón, la incredulidad se encuentra. Vimos que la incredulidad se manifestó en Abraham en el capítulo anterior y ahora vemos que se manifestó en Sara al reírse, de la misma manera manifestando la incredulidad de lo que Dios podía hacer. Ahora, si somos honestos, hermanos, Abraham y Sara reaccionaron como la mayoría de nosotros reaccionaríamos ante alguien que nos diga que vamos a ser padres teniendo 90 y 100 años. Parece algo imposible. Y que ellos se rieran y le produjera algo que es no creer a lo que Dios dice, es algo que nos pasaría también a nosotros. No creeríamos que eso puede suceder. Pero ahí es donde debemos recordar, el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios todopoderoso, un Dios que nos llama a creer en su palabra, a creer en sus promesas y a mostrar que Dios puede hacer las cosas como Él quiere porque es todopoderoso, soberano, maravilloso, glorioso. ¿Hay algo acaso alguna vez en tu vida que dijiste, jamás podría pasar esto? Jamás podría suceder esto, jamás me podría pasar a mí esto, jamás yo podría hacer esto. Es imposible que esto suceda. Y Dios te ha mostrado que con su poder sí puede hacerlo. ¿Acaso no has visto la mano de Dios actuando en tu propia vida, actuando en la propia santificación, en la transformación de tu propia vida a través de su palabra? Asimismo debemos recordar, hermanos, ese es el Dios en el cual creemos, todopoderoso. Y por eso debemos creer a sus promesas. También el Señor aquí nos muestra que lo que hace Abraham frente al plan que Dios tenía de destruir Sodoma y Gomorra es que Él intercede, tiene esta conversación con el Señor para interceder por estas ciudades. Eran ciudades malvadas, sin duda. Eran ciudades pecaminosas que habían manifestado el pecado, como lo van a manifestar más claramente en los próximos capítulos. Pero Abraham fue un intercesor de estas ciudades. Él estaba rogando y pidiendo que el Señor salvara al justo, los que íntegramente estaban viviendo en la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios va a destruir al justo como al impío? Y Abraham, ya hemos visto, no era alguien perfecto. No tenemos que decir, sigamos el ejemplo de Abraham, porque Abraham en ocasiones fue muy pecaminoso. Él falló, él era un hombre como nosotros, que en ocasiones tuvo fe, y esa fe el Señor la contó como justicia, como nos dice capítulos más atrás. En ocasiones creyó a Dios y a sus promesas y alabó al Señor, pero en otras ocasiones fue incrédulo, fue pecador, manifestó su propia incredulidad frente a las promesas del Señor. Por eso, aunque Abraham fue un intercesor, así como nosotros intercedemos por nuestros hermanos, él fue un intercesor imperfecto. Pero qué bueno, hermanos, que tenemos a alguien que intercede por nosotros que es perfecto. Nos referimos a Cristo. ¿Crees que nadie se preocupa de las pruebas que estás pasando? ¿Crees que nadie está orando por ti? ¿Crees que Dios no te escucha? Pues la Escritura nos dice que Cristo es nuestro intercesor. Cristo está intercediendo por nosotros, de forma similar como Abraham lo hizo aquí. Cristo intercede. Nos muestra incluso Juan 17 que Él está intercediendo por los creyentes que van a venir a Él. Nos muestra primera de Juan que Él es nuestro abogado, que está intercediendo delante del Padre por nuestras necesidades. Así que podemos confiar en su gracia y en su misericordia en todo tiempo. Dios les bendiga.